Muy bien, entonces ya estamos por finalizar la unidad número 3. Vamos a ver ahorita lo que es el galvanómetro. Este es un medidor de bobina móvil que funciona con base en el efecto electromagnético. ¿Quién lo inventó? Bueno, lo diseñó Arsène d'Arsenval y en 1882, cuando lo fabricó, decidió nombrarlo galvanómetro, derivado del científico italiano Luigi Galvani. Entonces tenemos que este es un dispositivo que consta de un imán permanente y una bobina móvil. ¿Cuál es el principio de magnetismo? Bueno, aquí ustedes pueden observar el planeta Tierra, ¿sí? Aquí, alrededor del planeta Tierra, tenemos un polo norte y un polo sur. Sabemos que la materia está conformada por protones, neutrones y electrones. Los electrones son los que giran alrededor de los protones, teniendo un momento angular, llamado L, ¿no? Que son parte de la mecánica cuántica. Es decir, hay una partícula de cierta masa que gira en cierto eje, es decir, hay un vector. Por eso vemos que existen los spin también en los electrones. Este está interaccionando con un campo magnético. ¿Pero qué es un campo magnético? Un campo magnético son las regiones donde se manifiesta un efecto magnético. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un espacio que ocupa líneas de flujo o de fuerza magnética, como lo vemos aquí en nuestro planeta Tierra. Estas fuerzas magnéticas o estas líneas en realidad son transparentes, o sea, no se observan. Solamente sabemos que existe ese flujo o estas fuerzas magnéticas. Eso quiere decir que el planeta Tierra es como si fuera un gran imán. Si yo acerco una brújula a cualquier punto, siempre me va a indicar hacia el polo norte magnético. Pero si a esta brújula yo le acerco un imán, entonces este imán me va a cambiar la orientación de mi flecha en mi brújula. Si yo quito el imán, si yo alejo el imán, entonces, ¿qué observo? Que mi brújula nuevamente vuelve a apuntar hacia el norte. Sabemos que un imán es un material que tiene una orientación total o parcial de sus dominios magnéticos, es decir, tiene una habilidad para atraer o repeler y se concentra en los extremos, llamados polos, como vemos aquí, el polo norte y el polo sur. Entonces, yo aquí tengo un imán y tengo un clavo. Aquí hay un principio muy importante que es la atracción magnética. Eso quiere decir que hay ciertos materiales que tienen esa propiedad de ser magnetizados, a lo cual conocemos como permeabilidad. Si yo acerco el imán hacia el clavo, veo que no alcanza a magnetizar el clavo, es decir, no alcanza a atraer al clavo, a pesar de que es un material ferroso. ¿Por qué? Porque no está lo suficiente cercano hacia el clavo para poder generar esa totalidad de atracción magnética. Entonces yo tengo que acercar suficientemente el imán para que éste pueda generar ese campo magnético y obtener la atracción magnética. Tenemos entonces que el campo magnético atrae o repela según el material o los polos del imán. ¿Qué quiere decir? Que los polos norte con el polo sur, es decir, polos diferentes, se genera una atracción. En cambio, si los polos son iguales, o sea, norte con norte, no existe esa atracción, entonces se repelan esos materiales. Ya con estos principios podemos saber lo que es una bobina. Para poder generar una bobina se necesita
de varias espiras. ¿Qué es una espira? Una espira es una vuelta de alambre magnético que puede adoptar varias formas. ¿Qué es un alambre magnético? Un alambre magnético podemos ocupar un alambre de cobre recubierto de algún barniz y este sirve para generar campos magnéticos. Pero para que se genere ese campo magnético necesitamos conectar las espiras en una pila, por ejemplo, de 9 volts, y así se puede generar una corriente eléctrica, ¿sí? Y con esa corriente eléctrica se puede generar el campo magnético. Aquí en este caso el núcleo del conductor magnético sería el clavo al cual está enredada el alambre magnético, ¿sí? Los componentes de los galvanómetros son varios. Está el imán permanente o temporal, la bobina móvil, la aguja indicadora, la escala en unidades según el tipo de lectura, el pivote, el cojinete, el resorte, el perno de retención, el tornillo de ajuste de acero y el mecanismo de amortiguamiento. Como tarea, quiero que vayan al libro que está en la descripción del video y me generen en la libreta la descripción de cada componente del galvanómetro. Entonces, en pocas palabras, un galvanómetro es un medidor de bobina móvil que funciona con base en el efecto electromagnético. O en pocas palabras, un instrumento de medida analógico con bobina móvil con un cero central. Aquí podemos observar, ¿sí?, que ese instrumento de medición es muy parecido al multímetro. La diferencia consiste en que este solamente mide la intensidad. Si recuerdan en el video anterior, el multímetro, podíamos dañar el multímetro si no cambiábamos las terminales a la que tenía en la parte superior, y es por eso que podemos separar los instrumentos y tener solamente el galvanómetro para medir la intensidad de corriente. Aquí es muy importante saber que este instrumento de medición eléctrica se puede utilizar para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica, ¿sí? O sea, el sentido del polo norte o el polo sur magnético. Como docente del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, aprende en casa.